Bueno, este video es en el contexto de la clase que tuvimos el otro día. En la clase nos dedicamos un poquito a resolver este trabajo, que lo que tuvo de interesante es el hecho de construir triángulos a partir de circunferencias. Creo que eso fue lo más sorprendente. Bueno, pongan pausa para leer con atención los que no estuvieron el tipo de trabajo que hicimos, y acá les dejo un videíto para que vean un resumen de lo que trabajamos. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que hicimos la clase pasada. Abrimos la pantalla del GeoGebra. Si no lo tienen, lo pueden descargar en www.geogebra.com.ar o .com solamente, y tienen que bajarse una versión clásica del GeoGebra. Bueno, fíjense que acá se nos abre una pantalla donde tenemos una vista algebraica que habíamos cerrado para que no nos moleste. Nos queda una vista gráfica. Están los ejes marcados y una cuadrícula. Hago clic derecho, saco la cuadrícula, clic derecho, saco los ejes para que me quede una hoja en blanco. Entonces, en esa hoja en blanco porque tenía la etiqueta que no estaba visible. Ahí el primero es A, el segundo es B. Lo que hago es poner etiqueta visible. Ahí está. No muy alejados entre sí, decía. Bueno, y marcábamos una circunferencia. Fíjense que acá tenemos el menú, lo pueden explorar. Si lo cliquean, se descarga todas las opciones. Dice marcar todos los puntos que estén a distancia 4 de A y a 4 de B. Entonces habíamos encontrado que esta opción me daba la opción de circunferencia, marco el centro y me dice ¿cuánto quiero de radio? 4 unidades. Entonces me marca una circunferencia que tiene radio 4, o sea que la distancia del centro al borde es 4. Hago lo mismo para B, me vuelve a preguntar y era 4. Acá yo voy a esta opción que es elige y mueve, arrastrar, selecciona objetos, que lo que puedo hacer es correr, digamos, el centro A, correr el centro B, los puntos, y vemos lo siguiente, que si los alejo mucho, no se cruzan las circunferencias, pero si los acerco, se cruzan y llega un momento en que podrían estar superpuestos, ¿no? Entonces, lo que nos pedía marcar es a una cierta distancia los puntos de intersección. Si vamos a punto, vemos que hay una opción que es intersección y pongo la intersección entre este círculo, ven cómo se ilumina fuerte, y este círculo. Y me marco los puntos acá, C, y se marcan dos porque hay dos intersecciones, y el punto D. Pongo otra vez elige y mueve, lo puedo correr y veo cómo varían esos puntos hasta que desaparecen. Acá es como que están juntitos, desaparecen. Y entonces marcábamos el triángulo, que es con la opción polígono, que va de A a C, de C a B, y hay que cerrarlo de B a A. Y ahí nos quedó el triángulo. Cuando yo quiero chequear cualquier construcción, vuelvo a mover y ahí vemos cómo variaba. Entonces, lo que pudimos ver ahí, que estábamos construyendo triángulos cuando se cumplía la propiedad de que la distancia entre los segmentos A y B tenía que ser, no podía ser igual a la suma de los radios. Ahí está en la suma de los radios, tiene que ser menor para que aparezca. No aparecía sobre este triángulo, sino que tenemos el de abajo que no lo marqué. Perfecto, y nos preguntábamos qué tipo de triángulo era, y nos habíamos dado cuenta que como la distancia de AC era un radio,
y la distancia de B a C era otro radio, los dos valían 4. Lo habíamos podido comprobar acá en ángulos. Fíjense que tienen para medir. Acá decíamos, medime esta distancia de AC, me dijo que vale 4. Medime esta distancia de C a B, me dijo que vale 4. Medime esta distancia de AB, es 6,2. Fíjense que es más chica que la suma de las dos. Yo me muevo. Cuando me muevo, muévanse por cualquier lado. Mientras esté el triángulo, va a ser un triángulo que llamamos isósceles, porque tiene dos lados iguales. No se mueven, pero la distancia entre A y B sí se puede mover. Se puede mover hasta que valga justo 8. Bueno, ahí estoy bastante aproximada. Hay que hacer un zoom en la pantalla para verlo mejor y ver si podemos justo dejarlo. Pero cuando es la suma, ¿ven? La suma de los radios, este vale 4 y este vale 4, todo este lado mide 8, no se forma el triángulo. Cuando vale menor que esa suma, se va formando. Voy a ahí con la ruedita, hice zoom. Y acá, como las dos circunferencias son iguales, porque vale radio 4, tampoco se forma el triángulo cuando se junta. Entonces, después nos planteamos lo siguiente. ¿Podríamos construir un triángulo? Este es isósceles. Uno que sea equilátero, que todos sus lados valgan lo mismo. Esa fue la pregunta. Lo veremos en el próximo video. Bueno, ahora nuestro planteo es cómo hacer para tener un triángulo equilátero. Acordémonos que equilátero significa que todos sus lados sean iguales. Habíamos obtenido un isósceles donde dos lados eran iguales. Entonces se nos había ocurrido lo siguiente. Podríamos ir a una nueva ventana para tener otra vez la hojita en blanco. Le saco todo, le saco la vista gráfica. Después vamos a ver para qué sirve eso. Y digo, bueno, volvamos otra vez. Marco dos puntos, no muy lejos entre sí. Fíjense que lo que habíamos dicho es, si este lado tuviera la misma distancia que los radios de la circunferencia, entonces obtendría un triángulo equilátero. Entonces yo le digo a la circunferencia que tenga centro en A y radio, antes le habíamos dicho 4, pero no me sirve este. Puedo elegir una circunferencia que tenga centro en A y el radio sea B, marco B. Entonces, fíjense que este va a tener radio AB. Es más, lo podríamos marcar el segmento, si quieren, segmento AB. Y si quieren lo podemos medir. No me importa la medida, pero en este caso vale 5,57, pero yo lo puedo correr. Y varía. Ahora quiero otra circunferencia con el mismo radio. Entonces, ¿cómo hago? Tengo ahora con centro en B, hago al revés. Y radio a BA o AB. Fíjense que cuando yo muevo, las dos tienen el mismo radio. Y acá se intersecan en estos dos puntos. Entonces, cuando yo pongo el punto de intersección para formar mi triángulo, digo la intersección entre esta circunferencia y esta circunferencia, es este punto C de ahí. Cuando armo mi triángulo, digo A, B, ya lo tengo armado. De B a C es un radio, porque fíjense que es el radio de una de las circunferencias. De C a A o de A a C es otro radio. Entonces, cuando yo los mido, veo que todos valen lo mismo. ¿Cómo valido yo una actividad una construcción de este tipo? Así, abriendo y cerrando. Fíjense que los números cambian todos iguales. Entonces, este no lo puedo mover. Miren, no lo puedo mover porque salió de la intersección de los otros dos. También no estamos trabajando, pero tendríamos
el triangulito de abajo si quieren también, ¿eh? Fíjense que se forman dos triángulos. Este será ABD. Cuando muevo, fíjense que este también es equilátero. Si yo quiero medir, van a medir iguales. Todos iguales. Entonces, ¿qué hice para construir un triángulo equilátero? Que en realidad me salen dos. Lo que hice que la distancia de A a B sea el mismo que el radio de las circunferencias. Entonces me queda un triángulo equilátero. El otro desafío que tuvimos es hacer un triángulo con todos los lados diferentes. Entonces, ¿qué hacíamos? Marcábamos un punto, otro no muy lejano, y la circunferencia. Algunas chicas habían hecho esto con punto en A y radio lo que quieran. Por ejemplo, 4 como habíamos puesto la otra vez. La circunferencia de centro en B y radio otra cosa, 7. Entonces ahí me aseguro que estas distancias sean diferentes. Y había marcado el punto de intersección para tener el tercer punto de mi triángulo. Entonces, lo que me tengo que asegurar es que la distancia de AB no sea ni 4 ni 6 como puse. Armemos el triángulo. A, B, C, y acuérdense que tenemos que volver a cerrar para que lo marquen. Si yo lo quiero medir, para asegurarme de cómo, si lo hice bien, acá está la medida, este estoy seguro que es 4, este seguro que es 7 era lo que le habíamos puesto, esos no se pueden correr, y la distancia que se corre es esta de A a B. ¿Cómo lo chequeo? Moviendo los puntos. Ahora, ¿hay manera de que el triángulo no me quede con todos los lados diferentes? Sí, si yo A a B lo pongo a 4 o a 7. Ahí tendría un triángulo isósceles. Si no quiero que esto pase, dejo fija la distancia a B, un número cualquiera. Entonces, un número que no sea ni 4 ni 7. Y ahí formé un triángulo escaleno. Bueno, acá le dejamos tarea para la casa. Hay una construcción muy parecida, pero fíjense que pide puntos a distancia de 3 unidades de A y a 4 unidades de B. Entonces, este les propongo que sea un desafío para que puedan ver si se entendió lo que hicimos antes. Y esta es una secuencia de cuadrilátero que vamos a trabajar la próxima clase, que nos toca el viernes. Eh, lo que les propongo es que la lean y empiecen a explorar para que vengan a la clase con algo sabido. Y bueno, nos estamos encontrando. Esperamos que les haya gustado y servido. Hasta luego.